Muy buenas noches, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de la noche de hoy. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Para la noche de hoy tenemos el tema comunicación en la adolescencia, comunicación para la salud. Nuestra facilitadora es Ana Lucía Costa Bedoya. Ella va a estar con nosotros exponiéndonos el tema durante unos 45-50 minutos. Después de este tiempo vamos a abrir un espacio para preguntas que esperamos que sea más o menos de 15 minutos. Las preguntas las van a poder ustedes realizar de manera escrita en el área de chat. Después de finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocar un enlace para que ustedes por favor registren su participación en un formulario. Esa es la dinámica de trabajo de hoy. Entonces los dejo con Ana Lucía Costa Bedoya. Ana Lucía, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por participar y por atender la invitación. Bueno, muy buena noche para todos. Espero que estén ya terminando esas labores y conectándose, digamos, con esta otra jornada, que es esta jornada de capacitación dentro del Diplomado en Salud Sexual y Reproductiva, con un enfoque de derechos y perspectiva de género, con el propósito de fortalecer y dar toda la línea posible para unos servicios amigables para jóvenes y adolescentes en nuestro departamento. Como saben, mi nombre es Ana Lucía Costa Bedoya y vamos a hablar en el tema de esta noche y de la cátedra, digamos, que me corresponde. Ya nos conoceremos en el taller presencial. ¿Me están escuchando? ¿Más duro? ¿Quieren que hable? Perfecto. Muy bien. Soy un poquito disfónica, así que espero que puedan escucharme. Vamos a empezar entonces con el tema de comunicación para la salud. Es importante entender en primera instancia cómo evoluciona el concepto de salud y cómo eso nos invita a todos a replantearnos las formas de hablar, de comunicar, de entrar en contacto con el otro a la hora de asumir un acompañamiento en salud. Antiguamente la salud no era más que la ausencia de enfermedad y en esa medida el médico o el curandero realizaba una serie de labores, muchas de ellas ligadas a sus conocimientos sobre plantas medicinales, a sus conocimientos básicos de la química que le ofrecía la naturaleza en sí misma. Y la opción de buscar ayuda en un médico era básicamente para ahuyentar cualquier achaque, cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Hoy el concepto de salud avanza hacia un concepto de bienestar. Y en este sentido, trascendemos este tópico de una supervivencia simplemente ante la inclemencia de lo que era lo impredecible. El hombre se sometía antes al concepto un poco de enfermedad. Hoy en día nos sentimos un poco con el control de la situación y a la vez esto propicia también una mirada más amplia e integral del concepto salud. En su carta fundacional en 1946, ustedes mejor que yo probablemente conocen del concepto de salud y cómo hoy en día es un continuum entre el bienestar físico, psíquico y social y ya no solo la ausencia de enfermedad. La salud entonces hoy día es una conquista. Estamos hablando de un derecho. Y en esa medida, como conquista y derecho, el ciudadano es un usuario que demanda del sistema sanitario una mirada distinta también. Y es ahí cuando aparece el concepto de promoción y prevención. Es muy importante entonces que no perdamos de vista los beneficios que entraña la expansión del sector biomédico, cuando entendemos que la salud es bienestar, cuando entendemos incluso en nuestra cultura y especialmente también en Antioquia, cómo va virando hacia el tema incluso de la belleza y empieza a expandirse este concepto que ya no solo versa sobre la salud, sino que también está sustentado por intereses económicos frente al que ni el usuario del sistema como el prestador de servicios de salud puede pasar, digamos, inadvertido o sencillamente puede ignorarlos. Esto es algo que también ustedes conocen a profundidad y que muchas veces es casi que un peso sobre el sistema.
esto que está allí detrás en cuanto a la infraestructura, a la capacidad económica de un sistema que también a veces colapsa y que no alcanza a atender lo que se supone es un concepto ya mucho más amplio de salud cuando hablamos de bienestar. En palabras de Marcia Angel, antigua directora del New England Journal of Medicine, antes las compañías farmacéuticas, por ejemplo, comercializaban medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Hoy comercializan enfermedades que se adaptan a sus medicamentos. Y aunque la frase pareciera cruda y sencillamente escandaliza, no, lo sabemos muy bien. Hay un aparataje económico detrás de lo que significa los servicios de salud. Y empezamos por aquí porque al hablar de jóvenes y adolescentes, estamos hablando de chicos que cada vez están más atentos a ese escepticismo social creciente frente a un sistema de salud. Cómo hacer amigable algo que, de por sí, está muy interferido por dinámicas que hacen que la mirada incluso del prestador de servicios esté básicamente a veces dirigida a sustentar los protocolos y los lineamientos que toda una industria también está exigiéndole. Esta caricatura es, digamos, con el ánimo más de ilustrar lo que incluso el prestador de servicios también padece. Aunque el señor parece muy sonriente, en realidad hemos visto también cómo el personal médico siente frustración ante la dinámica del sistema. Y siempre que hablamos de comunicación es importante hablar de credibilidad. No podemos comunicarnos con alguien en quien no creemos y no podemos comunicarnos abiertamente con alguien que sencillamente está fingiendo poder estar cómodo en una comunicación cuando él mismo sabe que por dinámicas de tiempo, de rutina, de rentabilidad, a veces el servicio no es lo que la misma persona, el mismo prestador quisiera. Entonces aquí espero que estén viendo la caricatura. Creo que la idea es que puedan las imágenes hablar a veces más que las palabras. Entonces la pregunta que les hacía, ¿te has preguntado qué tanto creen los jóvenes en el sistema de salud? Y aquí el señor que le dice, le recomiendo que pague las cuotas de salud a tiempo y lo más importante, no se enferme. Esto no solamente afecta al adulto mayor, a la madre de familia, al padre de familia. El chico que de por sí está apenas definiendo, la chica, su relación con su cuerpo, también se pregunta qué tan fiable, confiable y seguro puede ser hablar de su situación física o emocional a una persona que quizá también está siendo presionada para dar cierto tipo de respuestas. ¿Qué es entonces la comunicación para la salud? Es el uso y el estudio de estrategias de comunicación para informar e influir sobre decisiones individuales y colectivas que mejoren la salud. Este es un concepto básico, es un concepto sencillo que el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos en el 2004 entrega para entender que están interactuando esas estrategias de información con un propósito más profundo que trasciende el tema meramente informacional y que busca modificar comportamientos, busca incidir en las decisiones individuales y colectivas de una comunidad. Los objetivos entonces de la comunicación para la salud buscan, digamos, unas líneas muy amplias que aquí se concretan y que me parece importante que ustedes como estudiantes de este diplomado las tengan presentes. Si bien como tal el diseño de los servicios amigables para jóvenes ya tienen en sí mismos unos objetivos, la comunicación es un objetivo esencial en los procesos de movilización, en las estrategias de difusión y movilización para el empoderamiento de los chicos y las chicas en su salud. Entonces, partamos de lo básico. La comunicación para la salud busca incrementar el conocimiento de la población sobre un tema relacionado con salud. En este caso estamos hablando de salud sexual y reproductiva y estamos también definiendo una población. Influir sobre las percepciones, creencias y actitudes que pueden cambiar las normas sociales. Es importante tener en cuenta qué tipo de percepciones o creencias están allí detrás de lo que se supone es ya la cotidianidad, es la normalidad, es lo que vemos en el escenario social. Apoyar el aprendizaje de habilidades para la salud, reforzar conocimientos, actitudes y conductas,
mostrar los beneficios del cambio de conducta, motivar para la acción, un punto muy importante, que ya nos está hablando de una comunicación que trasciende la información y motiva a la acción, abogar por una posición en un tema o política de salud. Es importante invitar a tomar una posición a ese usuario del servicio. Cuando el chico entiende que cuando hablamos de sexualidad y cuando educamos para la sexualidad, no estamos hablando solo de genitalidad, estamos hablando de una construcción de ciudadanía, ellos pueden empezar a entender un concepto más global de lo que tiene que ver con ese asunto íntimo, vetado, restringido o censurado, y que a veces ha estado muy reducido a la dinámica simplemente del sexo, de lo coital. Incrementar la demanda y los recursos de los servicios de salud y refutar los mitos e ideas equivocadas. ¿Cuáles son esos alcances y límites de la comunicación? Para mí, como comunicadora social periodista, es un honor estar haciendo parte de este diplomado y aceptar esta invitación que me hace nacer en la Universidad de Antioquia, y obviamente Antioquia directamente el departamento en su visión de integrar conceptos de relaciones, de comunicaciones, perdón, de empoderamiento, y a la vez es también honesto hablar de los límites de la comunicación en este proceso. Los límites de la comunicación en este proceso existen. Existen además porque somos seres humanos en dinámicas constantes de comunicación, y las subjetividades y aquello que sencillamente ocurre en la producción de sentido, cuando entendemos que la producción de sentido se da en distintos ámbitos, la familia, la escuela, en la relación que entablamos con los medios de comunicación, en las redes sociales, en la misma Internet, empezamos a entender que la comunicación tiene también, así como unos alcances, unos límites muy claros. Entendemos que puede promover en la ciudadanía conductas saludables para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, pero no puede garantizar que los individuos adopten efectivamente esas conductas. Puede informar a los usuarios del sistema sanitario sobre cuándo demandar atención y cómo hacer un uso adecuado de los recursos, pero no puede asegurar que así lo hagan, ni compensar la atención sanitaria inadecuada o el acceso insuficiente a servicios de salud. Y esto es muy importante porque lo que estamos, digamos, detectando a la hora de traer estos argumentos es que el esfuerzo es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo integral, y que en la medida en que los procesos más pequeños y sencillos de comunicación, desde la comunicación interpersonal, entre los mismos profesionales de un servicio amigable de salud, por ejemplo, y la comunicación que tiene esa unidad de servicios amigables, esa institución prestadora de servicios de salud con el sistema que lo sustenta, con la estructura económica y política que lo sustenta en una línea gubernamental, esa comunicación intersectorial también garantizará que esos esfuerzos en esas estrategias tengan como resultado un acceso suficiente a los servicios de salud, una atención sanitaria adecuada. Podemos desde la comunicación facilitar y dinamizar cambios de conductas de salud. Por ejemplo, a la hora de solicitar los métodos de anticoncepción, el hecho de hablar de ellos y hablar cada vez más quizá dinamiza y facilita el proceso de acceso, digamos, el proceso de cambio en la conducta individual, que hace que un chico o una chica sienta que es más fácil acceder a un método de anticoncepción, pero difícilmente podrá hacer la comunicación que sean sostenibles en el tiempo si no van acompañados por otras acciones que apoyen ese cambio, de una asesoría y un suministro constante de los mismos, por ejemplo, en el caso de los métodos. Entonces, muchas veces sentimos frustración ante las estrategias de comunicación y socialización, porque lo que vemos es que no logran, digamos, cambiar como esa varita mágica de la imagen la situación radicalmente, por más bien estructurada, llamativa, absolutamente en sinergia con el sentir de los chicos y las chicas, diversa en sus formatos, si no entendemos que esto hace parte de toda una estructura. Entonces, lo primero es definir qué tipo de modelo quieren ustedes usar
como agentes de cambio. Podemos degenerar en una acción bastante común, y aquí estoy jugando con la palabra comunicación, una acción bastante común, superficial e impositiva, ¿cierto? Vemos la imagen del árbitro, o podemos generar una común acción con el otro, que fortalezca el tejido social. Y gracias a la participación que he visto de ustedes en el foro, a propósito del caso de Jimena, noto que hay una apropiación de un discurso y digamos que hay una integración de una dinámica mucho más clara y coherente en el decir, en el hacer, en el hablar de sexualidad con los chicos y las chicas, y que ya está muy claro que lo que se trata es de construir con ellos. Sin embargo, nos sobra recordarlo y es importante tener en cuenta las diferencias entre un modelo informacional perdón, y un modelo relacional, que es el que vamos a ver más adelante. El modelo informacional pretende cambiar la realidad con el solo recurso de poner en circulación una serie de mensajes a través de distintos soportes. Y estamos hablando de soportes tecnológicos y estamos hablando de recursos que pueden costar muchísimo dinero, esfuerzo, y digamos que en su circulación pueden llegar a ser casi masivos. Pero aún así, si el recurso es poner simplemente en circulación una serie de mensajes, el resultado puede ser el no esperado, el que no estamos esperando, el que no estamos deseando construir con el otro. El modelo informacional, y vemos en la caricatura, la comunicación lo es todo. ¿Qué? La comunicación lo es todo. ¿Qué? Es sencillamente, digamos, el hecho más cotidiano. Estamos hablando incluso entre comunicadores, estamos hablando entre personas que manejan muy bien el contenido, ¿cierto? Estamos hablando de personas que tienen muy claro por su hacer profesional, digamos, las dinámicas fisiológicas, psicológicas, psicosociales del proceso como tal de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Pero aún así, muchas veces, si no identificamos esas pequeñas líneas que diferencian un modelo informacional de un modelo relacional, caemos simplemente en una serie de mensajes que terminan siendo ruido frente a un tema que es la sexualidad y frente al que muchas veces no nos dice nada el hecho simplemente de sugerir usar un condón. Entonces el modelo informacional se da desde un emisor a un receptor por un determinado canal y con un código común. Es un esquema lineal, muy simple, de emisor, estímulo, respuesta. Es bastante instrumental y apela obviamente al conductismo, que es cuando el emisor se considera el actor principal de la comunicación, con capacidad para modelar y dirigir a placer la conducta del receptor, y que por ejemplo en los medios de comunicación, cuando los ponemos o los centramos como un actor primordial, así tengan un valor muy importante, por algo son medios masivos de comunicación, muchas veces los medios se sitúan en un lugar de tanto poder, los médicos muchas veces en su saber también se ubican en un lugar de poder que verticalizan la comunicación. Se consideran grandes fuentes que básicamente tienen la capacidad de influir en la sociedad y que sencillamente por el hecho de estar allí con esa capacidad de influencia, simplemente por su saber o por su cobertura, como en el caso de los medios masivos de comunicación, van a hacer la labor de movilizar y generar cambio, que lo que estamos hablando es básicamente de una comunicación para agentes de cambio. Los vicios del modelo informacional. El saber como fuente de poder. Habla de una relación desigual basada en el saber y reforzada a través de la simbología. En el caso puntual del médico, es el lenguaje, digamos, de lo verbal y lo no verbal, de lo simbólico, de la actitud del cuerpo, y fue muy rico ver cómo distintos compañeros del diplomado expresaban incluso la posibilidad de salir de detrás del escritorio, de usar la bata en algún momento, sin caer en paternalismos, amiguismos, sin perder obviamente ese lugar, ese rol que como prestador de un servicio de salud tiene esa persona, ese lugar del saber
ubicarse en el supuesto no saber no es necesario. El joven también necesita un interlocutor que se muestre confiado, que se muestre seguro de lo que está hablando, que muestre asertividad y que muestre obviamente un tono. Y recuerdo aquí a una gran profesora de mi carrera, de mi pregrado, que decía: la verdad es un tono de voz. Y hoy, con esta pequeña disfonía, aún así espero todos estén muy atentos y creyendo un poco en lo que estoy diciendo, pero créanme que cuando titubeamos, nos sonrojamos o sencillamente ante la pregunta del otro o la otra, un chico o una chica, nos sentimos asaltados por vergüenza, por miedo o incluso por el sentimiento más cotidiano, común de compasión o solidaridad, podemos también desdibujar esa figura que debe estar centrada, atenta a las necesidades del otro y no perderse en la emocionalidad del otro. Entonces, si bien aquí estamos hablando de ojalá no tengamos que ubicarnos en una posición de poder basada en el saber, sí es necesario mantener una posición centrada emocionalmente de una sana y sabia seguridad en el tono de voz y en lo que se dice. Los vicios, entonces, también están en centrarnos exclusivamente en la información, y digamos que la imagen es literal, es un recurso que se usa en la clase del colegio y parecemos que estamos diciendo algo importante, ¿cierto? Estamos explicándole al chico y a la chica cómo usar un preservativo, un método de barrera, pero cuando la información se centra exclusivamente en lo instrumental, niega la complejidad del proceso de cambio comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de educación para la sexualidad, cuando hablamos de prevención del embarazo en población adolescente, cuando estamos hablando de motivar el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, estamos hablando de mucho más. Entonces, es importante, y esto es transversal, a los servicios de salud llegan chicos que también han estado en una cátedra de pronto en su escuela, en su colegio de educación sexual, o sencillamente no han tenido el acceso a esta posibilidad y lo único que escuchan sobre sexualidad es sexo. A propósito de discernir y definir qué es lo que significa comunicar para la gestión del cambio, lo primero que tenemos que tener claro es que es un proceso. Y esto implica confianza, implica una gestión constante, implica una acción y una evaluación permanente del proceso. Entonces existe en la comunicación para la gestión del cambio una etapa de información, claro que sí, y allí también haremos uso del ingenio, el saber, la actualización constante en el saber y en las formas de nombrar eso que estamos informando, sea sobre métodos de planificación, sea sobre proyecto de vida, sea sobre el uso de sustancias psicoactivas, que estamos diciendo y que estamos comunicando a la hora de dar esa información. Hay un segundo momento que es la de la generación o cambio en las representaciones, lo que abre la posibilidad de que surja la voluntad de adoptar una nueva conducta. Y esa es una de las etapas cruciales de esa crisálida mariposa que vemos en el fondo. Se trata del momento en donde empiezan a surgir nuevas conductas, pero no podemos quedarnos solo en esa etapa. La tercera etapa es la acción hacia el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que además se requiere un apoyo social para que sea sostenible en el tiempo. Allí estamos hablando de un acompañamiento en la continuidad de los procesos, en la gestión de procesos de evaluación, en la perspectiva de una situación, digamos, de un plan puntual, de un proyecto puntual, de una estrategia puntual de comunicación. En el modelo relacional, en lugar del esquema lineal, emisor, estímulo, respuesta, la perspectiva relacional contempla un circuito constituido por instancias de producción, circulación y reconocimiento. Un poco haciendo eco de esas tres etapas anteriores cuando hablamos de la gestión del cambio. Producción, circulación y reconocimiento. Estas instancias no son consideradas como estáticas. Estas instancias se enmarcan en un conjunto de condiciones de tiempo, espacio y relaciones sociales que son dinámicas. Un chico y una chica pueden empezar una vida afectiva, iniciar
su vida sexual y a su vez estar inmersos en una dinámica familiar en donde o hay presencia de maltrato intrafamiliar o hay violencia sexual en casa, y cómo cambian las coordenadas de relación de unos chicos que inician la vida sexual, inician una vida de pareja. Puede estar perfectamente presente el amor, puede estar presente el respeto, y aún así esas dinámicas pueden verse interferidas, alteradas totalmente por esquemas de la vida familiar en donde está presente esa violencia. No es la misma, no se da igual la sexualidad de una familia que vive en condiciones de hacinamiento, unos chicos que viven en condiciones de hacinamiento por desplazamiento forzado, a cómo se da la vida sexual de unos chicos que se relacionan en un contexto en donde hay unas necesidades básicas satisfechas, hay unas condiciones de tiempo y espacio para esas relaciones distintas. El modelo relacional contempla esas circunstancias y ese contexto. Esto quiere decir que un discurso producido por un emisor determinado en una situación determinada no produce jamás un efecto, un solo efecto. Un efecto solo y uno solo. Esta puntualización en el solo, uno, quiere decir que un discurso en un contexto social dado siempre abre un campo de posibilidades, un campo de efectos, de sentidos posibles. Y si no estamos atentos a la posibilidad que tiene el mensaje de circular y de circular por distintas miradas, percepciones y subjetividades, no vamos a estar atentos a el siguiente paso, que es el paso del reconocimiento de esa información y del empoderamiento. Entonces, estar atentos a los sentidos posibles de la información que emito en el contexto de mi municipio, en el contexto de la zona de la que provienen los chicos que vienen a buscar mi ayuda, no voy a estar atento entonces a ese modelo relacional que sí contempla lo complejo de ese contexto social. Y lo vamos a mirar de forma superficial. Además de los medios masivos de comunicación como una mediación tecnológica, también cobran mucho valor en el modelo relacional las mediaciones sociales, y es lo que ya estábamos mencionando. Familia, escuela, barrio, comunidades y pares. Ellos están allí haciendo eco de lo que esos agentes de cambio, esos educadores, porque yo reconozco, y esa es un poco la mirada que planteo en esta conferencia, en esta teleconferencia, es que siempre que hablamos de acompañar, estamos hablando de educar. Y cuando hablamos de comunicación para la salud, estamos hablando de una educación para la sexualidad, entendida en su dimensión más amplia. Entonces se trata de reconocer la diversidad de actores productores de sentido. Y como vemos en las imágenes, los chicos todo el tiempo, desde sus dinámicas lúdicas, de ocio, de esparcimiento, desde su identidad, cómo configuran la expresión del género, desde allí están produciendo sentidos. Y es lógico que contemos con aquellos que tengan la mayor capacidad para influir en la población dada, para que actúen como agentes de salud. Entonces, si yo no soy el mejor interlocutor, ¿cómo gestiono que hayan grupos de pares que estén acompañando el proceso? Las estrategias para un modelo de comunicación para el cambio con jóvenes tienen que ver con esa conexión. Y aquí, digamos, este par de chicos mirándose a los ojos, hablan no solamente de una conexión porque se gustan, sino el acto mínimo de mirar al otro a los ojos cuando hablamos con él, como una analogía o una metáfora de lo que significa conectarse con el sentir del otro. Y al conectarme con el sentir del otro puedo encontrar una forma adecuada para la expresión, el tono de esos materiales o productos de comunicación que van a circular con esos mensajes o esa información que quiero que generen un cambio en esa población. Que el mensaje sea accesible y cercano es muy importante, y que haya también un encuentro proactivo con el destinatario. Cuando hablamos de encuentro proactivo con el destinatario, estamos hablando justamente de intervenir en el proceso. Estas son imágenes de un material producido por la comunidad autónoma del gobierno vasco en España, y ellos buscaron generar una serie de cómics en donde el objetivo era prevenir la violencia sexual y de género. Usar el cómic es una herramienta absolutamente atractiva,
El cómic obviamente además está con el tono, todo el tema de la jerga del niño chico cuando se expresa frente a ciertas situaciones, pero adicional a esto no sería suficiente poner a circular este material de excelente calidad, que está muy bien adaptado al destinatario, si no hay ningún tipo de intervención de su recepción y resignificación. ¿Qué quiere decir intervención en el proceso de recepción y resignificación? Quiere decir que es necesario intervenir de alguna manera en el momento en el que se reconoce ese material, que es cuando el destinatario entra en contacto con él, que es cuando se ríe, se sonroja, señala, esconde, se queda mirando solo un aspecto del material, que es cuando podemos acompañar realmente esas lecturas. ¿Cómo podemos gestionar una comunicación para el cambio en donde la dinámica del acompañamiento se dé en la intervención real de esa lectura, de ese reconocimiento, de ese acercamiento a ese material? Aquí hay otro ejemplo también. La Fundación MAFRE, en conjunto con instituciones de educación superior, generan un acompañamiento para jóvenes. En este caso es una campaña para prevenir la obesidad. Y este es un ejemplo básico, pues podemos tener a Marcos en apuros. Es un personaje que permite ver las situaciones difíciles que atraviesa un chico que está viviendo un proceso con su salud, en este caso de obesidad, que puede repartirse a los alumnos de un instituto y jamás nos enteraremos de lo que hicieron con él y si modificó en algo su percepción y las conductas relacionadas con la alimentación y la actividad física, si no estamos allí para intervenir en el momento en el que los chicos y las chicas se acercan a un producto como este. Hablamos del entorno, digamos, escolar, perdón. Hablamos del entorno, digamos, de las instituciones educativas, y lo que buscamos es que si las unidades, si los servicios, si ese punto focal de servicios amigables para adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva no están conectados de forma transversal con iniciativas, con las instituciones cercanas, con esos otros agentes de cambio en donde se dan las mediaciones sociales de los chicos y las chicas, y no tenemos cómo potenciar esos mensajes, difícilmente vamos a poder verificar o intervenir en el reconocimiento de esos mensajes para la salud sexual y reproductiva. El tema de las redes sociales como un aspecto clave de comunicación, de contacto y de socialización para los jóvenes constituye una nueva mediación que puede tener una potencialidad enorme, y la tiene, de hecho, en la promoción de cambios de conducta. Igualmente tiene unos riesgos, porque tiene un carácter masivo, posibilita la circulación de esos mensajes, pero al tener también un carácter masivo y a veces casi de un orden de lo inmediatista, efímero, de una rápida circulación, puede ser difícil la intervención. ¿Cómo hacemos para potenciar? Tenemos los recursos para hacer realmente todas las fases del proceso a través de las redes. Es posible dirigirse a públicos segmentados por intereses en las redes sociales, y eso es una gran posibilidad cuando hablamos de estrategias para la comunicación, específicamente en temas de derechos sexuales y reproductivos. Pero es necesario hacerse entonces algunas preguntas antes de implementar los recursos de la web 2.0 en una estrategia de movilización. Sobre los chicos y las chicas de tu comunidad, digamos, la invitación es a preguntarte si pueden atenderse las necesidades de ese público, target, ese público objetivo de forma más efectiva a través de ese recurso de la Internet. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es el uso de la Internet que hace ese público segmentado? Y puede ser segmentado en base a su perfil de consumo, es decir, yo puedo identificar en Internet y en esas redes sociales perfiles que me permitan saber que sí estoy llegando a los chicos que están, digamos, susceptibles o en riesgo de ciertas conductas, y ellos están dispuestos a permanecer en contacto en esa comunicación. ¿Qué nivel de conocimiento y destrezas tiene sobre las herramientas y aplicaciones de la web 2.0? ¿Estos chicos realmente las están manejando o qué tipo de uso le dan? ¿Cómo percibe y consume ese chico o interpreta los contenidos sobre salud vertidos en las redes sociales? Hay una pregunta sobre los recursos que también es básica, para no idealizar, soñar o fantasear con la posibilidad de tener
muchas redes y mover el tema en redes sociales, es necesario también entender los límites y las capacidades de una semilla que está surgiendo en una comunidad frente a un tema de educación para la salud, y si realmente la relación costo-beneficio del uso de esos medios sociales es conveniente, es clara, digamos, tiene un valor para el desarrollo del programa. Se pueden afrontar los diferentes gastos de producción y cuál es el nivel de dificultad de su implementación. De cara a los objetivos, de nuevo, más preguntas frente al tema. ¿Es el momento idóneo para introducir el mensaje a nuestro público objetivo mediante los medios sociales? O quizá esa sea, digamos, la herramienta de la web 2.0 sea una herramienta que pueda usarse en una etapa media o digamos en una etapa posterior del proceso, no en la de la información. O quizás sí, o desde la información empezamos a hacer el trabajo en la web 2.0 y más adelante entramos en un proceso de evaluación a otros niveles. ¿El tema de la Internet ayuda a reducir los frenos y barreras de nuestro público objetivo? Esa es una pregunta importante. El tema del anonimato, el tema de la intimidad, ¿qué tanto le aporta a una estrategia de comunicación para el cambio en temas de sexualidad? ¿Es posible evaluar el impacto o eficacia del uso de estos social media? Siempre es importante, para que los esfuerzos no sean desgastantes, verificar y evaluar el impacto real o la eficacia del uso de estos medios. Tenemos cómo verificarlo, sabemos cómo verificarlo, debemos formarnos y actualizarnos para entender cómo podemos verificarlo, o no es el recurso en el momento. ¿Cuáles son las desventajas o posibles efectos adversos de los usos de estas herramientas? Que también es necesario tenerlas en cuenta. Cualquiera que sea la estrategia de comunicación, es muy importante que reconozca la diversidad de producción de sentidos, ya lo habíamos dicho, y que involucre a los distintos sectores sociales frente al tema de la sexualidad, y que podamos entonces hacer un relato con un enfoque plural, científico, incluyente, de derechos a favor de la salud integral de los involucrados. Cuando hablamos de relato, hablamos justamente de eso, de construir narrativas que tengan distintas voces, que el chico sienta que tiene un interlocutor, que reconoce que él como joven, que esa chica como joven también está inmersa en una dinámica familiar, escolar, de barrio, de calle. Comunicar para el empoderamiento. Estamos hablando, cuando hablamos de empoderar, la palabra poder está en el centro y entendemos muy bien qué significa hacerse cargo, asumir el rol que como protagonista tiene cada individuo de la salud. Es importante reconocer que informar, acompañar, educar y disfrutar en la producción, circulación y reconocimiento de esos sentidos y representaciones en conjunto con los jóvenes acerca de su sexualidad facilita ese proceso de empoderamiento. No es lo mismo que informemos, eduquemos y acompañemos y saquemos, digamos, el componente de lo placentero, del disfrute. Y cuando hablo del placer de la comunicación y el disfrute en la comunicación, hablo del diálogo, hablo de el sentirse escuchado, hablo de el sentirse identificado con lo que le estás contando a ese chico y a esa chica, en lo que le estás diciendo. Ese poner a circular el mensaje con una noción clara de lo que significa también el goce para el otro, es una forma de llegar a la esencia misma, al vértice origen de lo que significa la sexualidad para los seres humanos. Y es que hemos sacado el tema del placer del discurso de la educación para la sexualidad. Y al sacar el tema del placer de la educación para la sexualidad, estamos negando la esencia misma de lo que muchas veces, como seres humanos, básicamente, sentimos y nos mueve hacia la experiencia de la genitalidad y de la sexualidad en su dimensión más ampliada. Y es el deseo de congeniar, compartir, consensuar, entrar en contacto, y son, digamos, dinámicas de la producción de esos sentidos que debemos acoger a la hora de comunicarle a un chico o a una chica lo que, digamos, se supone es una medida de protección, un factor protector, estimular un factor protector, una medida de autocuidado,
un movimiento hacia la resiliencia en caso de un conflicto o de lo que él asumiría como un fracaso o la enfermedad. Un caso colombiano de movilización y comunicación, digamos que se reconoce a través de un producto emitido por el Canal 13 que se llama Revelados, desde todas las posiciones, en su segunda temporada. Hace parte de la estrategia de eduentretenimiento, más movilización igual cambio social. Estas dos palabras, eduentretenimiento, habla claramente de educar, y cuando hablamos de entretener, no se trata de que nos volvamos simplemente de nuevo o recreacionistas, o personas que simplemente si no están en el modo joven, es decir, si no se ponen exactamente en los códigos del chico no van a poder comunicar un mensaje. No, estamos hablando de que vamos a educar y a la vez podemos acompañar el proceso de educación de dinámicas que conecten a los chicos con relatos y a las chicas con relatos que hablen de ellos mismos, que haya una conexión y uno se entretiene con lo que se siente conectado e identificado. Esto moviliza, y en la movilización obviamente está sumada una estrategia de divulgación, de socialización, y es así, digamos, como se llega o se gesta y se gestiona el cambio social. Esta es la portada de una guía para agentes de cambio que pueden encontrar en internet. De todas formas va a estar dentro de la bibliografía que acompaña esta teleconferencia para aquellos que quieran profundizar, y vamos a definir un poco características de una propuesta que ha sido impactante, que ha tenido niveles de recordación y que específicamente ha enseñado a través de la televisión pública modelos, formas de comunicar cuando hablamos de sexualidad. Esta es una estrategia de comunicación multimedial, que quiere decir que es participativa, que vincula procesos de movilización social, expresiones artísticas, actividades en espacios juveniles, escolares, comunitarios y de servicios de salud. Esto muestra claramente que está pensada esta estrategia en red. Es una estrategia que además se apoyó en las redes constructoras de paz y que hacía parte de la propuesta nacional de implementar el programa de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía, una estrategia fruto del convenio entre el Ministerio de Protección Social y el Fondo para las Poblaciones de Naciones Unidas, que en el 2010 da como resultado esa Comisión Nacional Intersectorial de Promoción y Garantía de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. ¿Cuál era el objetivo? Muy apoyados en el Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz de la Alta Consejería Presidencial de Programas Especiales, se buscó aportar a la reflexión crítica y a la transformación de prácticas individuales, familiares y comunitarias. Y observemos esto. Si apuntamos, cuando decimos servicios amigables para jóvenes, a los adolescentes, cuando miramos esta población y entendemos que de algún modo tenemos que tocar en eco, en nuestros mensajes, en nuestras propuestas y dinámicas de acompañamiento a la familia y a la comunidad, estamos movilizando realmente para el ejercicio de un asunto que es de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de derechos, estamos hablando de ciudadanía. Y esto le da otro nivel al mensaje. Y papá, mamá, educador, educadora empiezan a entender que la sexualidad no es un asunto que se despierta a los 12 años y que empieza con la primera relación sexual, sino que es un asunto que está desde el mismo momento en donde una pareja planea de forma consciente la concepción de un ser, y en ese momento empieza la sexualidad, desde el momento mismo en donde ese ser está siendo gestado, y obviamente la recepción y el acompañamiento a ese ser en esa primera infancia define, y de ahí en adelante, el proceso de la sexualidad, sus elecciones y decisiones. La estrategia de comunicación y movilización, entonces, desde esa primera instancia, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional ofrecen una maleta pedagógica que a través del portal Colombia Aprende, cualquier prestador de servicios de salud puede indagar un poco acerca de esos materiales, su tono, su código, la forma y las dinámicas, digamos, de instrucción básica para hacer uso de ellas, para decir cómo hago una asesoría individual, pero también cómo genero grupos focales
chicos y chicas que empiezan a ser multiplicadores de lo que significa educar para la sexualidad. Porque prevenir y promover es un asunto que hace parte de una dinámica amplia de bienestar, un concepto mucho más amplio de salud sexual y reproductiva. Entonces esta estrategia tocó directamente lo individual, lo familiar, lo comunitario, lo sociocultural y por lo tanto también lo político. Los interlocutores que eligieron fueron los chicos y chicas, adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 19 años, haciendo un énfasis especial entre los 15 y los 19, pero también le apuntaron en los dramatizados, porque la serie, digamos, esta maleta pedagógica incluía unos 20 capítulos de televisión acompañados de unos textos y de unas dinámicas de talleres que permitían hacer lecturas, de nuevo, intervenidas en procesos de resignificación con papá, con mamá, con el adulto cuidador, para entender un poco más ese mensaje sobre sexualidad. Y lo pensaron, a mi modo de ver, muy bien. El tema de la abogacía, y es clave, cuando una joven, un chico, siente que puede abogar por sus derechos, empieza a entender que la sexualidad es un asunto de derechos, empieza a reconocerse sujeto de derechos, no solamente enfermo, en riesgo, a punto de meter la pata, a punto de dañarse la vida, de truncar su futuro. Cuando empieza a entender que él mismo es el mejor vocero de esos derechos, empieza a ubicarse ya no en el lugar de la víctima, empieza a ubicarse en el lugar de ese ser que se está empoderando, que deja de ser víctima o victimario de una situación asociada a la sexualidad, y sin necesidad de ubicarse en el lugar del salvador, sí puede ubicarse en el lugar del agente de cambio. El agente de cambio en primer lugar para su vida. La dinámica del entretenimiento como una construcción de mensajes acertados que conectan desde la identificación del joven con una escena, un relato, una situación, un caso, sea desde el cómic, el dramatizado, la puesta en escena, el documental de televisión, el pequeño corto de historias que el mismo chico puede narrar con fotografías incluso, empiezan a surtir un efecto distinto en las dinámicas de mensaje cuando educan y entretienen. La movilización social, que está muy aunada a la investigación, la sistematización y la gestión del conocimiento. ¿Cómo? Ellos, por ejemplo, en esta dinámica de la cual Antioquia participó y también su canal regional Teleantioquia aportó un producto a esa serie nacional de revelados, 134 municipios, una línea de base en 8 departamentos que, digamos, sustentaban la dinámica. Es necesario investigar para saber hacia dónde dirigimos los productos y estos sentidos que buscan prevenir, promover dinámicas de conductas en la salud sexual y reproductiva. Se diseñaron talleres y plataformas web para procesar esa información. El objetivo esencial fue propiciar oportunidades para jóvenes madres, padres y agentes de salud para que pudieran identificar y analizar críticamente las características y las situaciones de índole personal, familiar, escolar, comunitaria y sociocultural que están dificultando ese ejercicio de derechos. Entonces, es centrarse en la primera persona también y entender cómo este asunto de la sexualidad nos toca. En la primera temporada, y estos son temas que traigo a colación porque me parece que deben estar allí en la base de cualquier estrategia de comunicación para la salud sexual y reproductiva, la toma de decisiones, la violencia basada en género y el respeto por la diversidad sexual fueron temas bases de esa primera temporada 2010-2011. Porque, digamos que ya a esta altura del diplomado sabemos muy bien en términos de derechos sexuales y reproductivos el valor que tiene para la salud el tema de fortalecer la toma de las decisiones en un contexto latinoamericano como Colombia y Antioquia, entender la violencia basada en género, qué es, cómo se da, cuándo es sutil, cuándo está allí, cuándo se niega, cuándo sencillamente la ignoramos, cuándo es absolutamente violenta, el respeto a la diversidad sexual y de la expresión genérica también. Y en la segunda temporada aparecen estos temas complementarios y también justo a partir de la línea de base y de la investigación de Uninorte y distintas entidades, organismos institucionales de educación superior,
identificaron que la prevención de la violencia sexual, la prevención del aborto inseguro, la prevención del embarazo adolescente, pilar también, digamos, detrás del enfoque de este diplomado, y la promoción del acceso a diagnóstico de VIH con enfoque de vulnerabilidad, son temas también claves en cualquier estrategia de comunicación. Aquí vemos en este pantallazo esta maleta, este paquete educativo, al que también las instituciones educativas, y yo estoy segura, pues, un centro de atención en salud que deseen intervenir con este tipo de dinámicas a sus chicos y a sus chicas, acompañarlos, pues podrán acceder a ellos. Está allí, son, digamos, el tema de la sexualidad, cuando decido, quién decide, te respeto y te respeto, de nuevo el tema de la equidad, y yo, tú, respeto a la diversidad sexual, la guía para jóvenes, hay una guía para agentes de cambio, este es el material que les queremos compartir. Conversemos sobre sexualidad, en donde aparecen dinámicas de interlocución y talleres, en donde la gente de cambio se pregunta a sí mismo cosas muy básicas que vamos a mencionar para ir cerrando. Para capitalizar de esta propuesta de común acción, como una estrategia de comunicación a favor de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de la salud de los jóvenes, estas son algunas preguntas y respuestas de un modelo de comunicación para el cambio. Lo primero, comunicar es también comunicarse. Y lo sabemos, en primera instancia debemos comunicarnos con nosotros mismos. Así que esta es una invitación para que cada uno de ustedes se pregunte a menudo dónde y cómo obtuvo información acerca de la sexualidad. Y claro, podrán decir, en mi práctica profesional, en la academia, en mi formación, pero la pregunta va un poco más allá. La pregunta es para cada uno y por lo tanto cada uno se la puede responder de forma abierta, y es: ¿de qué manera me acerqué al tema en mi historia personal de la sexualidad? ¿Cómo se siente y cómo reacciona cuando alguien le plantea dudas acerca de la sexualidad? Para muchos será un asunto de rutina, porque constantemente por su labor se ve hablando de temas de salud. Sin embargo, si pudiéramos sacar de ese contexto, de esa situación, o incluso en esa situación, cuando constantemente a una persona por su labor le preguntan de algo e incluso en casa le vuelven a preguntar de lo mismo, puede sentirse fatigado, hostigado o darse cuenta que le responde distinto a su esposa o a su hijo que como le responde a un usuario del servicio. Y de nuevo estas preguntas son para que cada uno identifique ese tipo de poses, ese tipo de ademanes intelectuales, simbólicos, no solamente corporales, que aparecen cuando alguien le pregunta sobre sexualidad. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escucha la palabra sexualidad? Y obviamente al estar inmersos en este diplomado deben pensar en muchísimas cosas a la vez, pero es buscar la forma de ver hacia dónde la palabra sexualidad ha ido virando o ha ido teniendo, girando hacia un acento específico. Y si siempre que piensan en sexualidad en jóvenes, por ejemplo, piensan en un aspecto, sienten una urgencia puntual y de pronto desconocen el contexto más amplio. ¿Qué información le proporcionaron en algún momento cuando era joven sobre el tema? Aquí pues ni de las lechugas, ni por polinización, ni por las cigüeñas. La pregunta de qué manera usted aprendió acerca de la sexualidad o se le dificulta conversar del tema con niños, niñas, jóvenes o personas desconocidas o conocidas, es un poco la pregunta que hacíamos anteriormente y los recursos que inmediatamente vienen a la hora de compartir el tema. Como interlocutores es importante tener claro, hablar de sexualidad no significa hablar de lo que hacen las personas con sus genitales, hablar de las relaciones sexuales o hablar de sexo o de hacer el amor. Esto no es hablar de sexualidad, esto es hablar de un aspecto de la sexualidad. Importante tener claro como interlocutores, lo anterior muchas veces impide que la educación para la sexualidad ocurra en el día a día. En el momento en que entro a la institución prestadora de servicios y saludo a mis colegas, en el momento en que elijo qué tipo de temas toco con mis colegas, de qué modo me expreso, miro o hablo del tema, no solamente en el escenario del servicio médico, sino también antes, durante la vida cotidiana, y cómo esos otros seres que nos topamos,
que son, digamos, seres, cuando estamos en un papel de cuidadores, que están todo el tiempo siendo imbuidos, impregnados, tocados por esa serie de significados detrás de esos significantes o gestos o actitudes. Es importante entonces entender nuestro proceso con amistades, en el colegio, en la familia, a través del tipo de productos culturales, en los medios de comunicación que consumimos, qué tipo de televisión consumimos, qué tipo de radio consumimos o invitamos a consumir. Libérese de los prejuicios y estereotipos, y esto pues es bastante ya estereotipado, donde ubican las mujeres el corazón y donde lo ubican los hombres. Es básicamente, de nuevo, una posición viciada, culturalmente sustentada en la idea de que entonces son ellas las que sienten y ellos simplemente buscan el sexo, etcétera, etcétera. Esto solo empaña la claridad de la orientación que podamos ofrecer y fomenta sutiles y frontales violencias, hablando de la violencia de género que mencionábamos antes. Uno de los factores que más obstaculiza el empoderamiento para la toma de decisiones en los jóvenes es la carencia de entornos favorables para reconocer, aceptar, valorar y expresar su sexualidad y para disfrutar de una vida afectiva y sexual placentera, sin vergüenza, sin temores, sin prejuicios, inhibiciones, culpas o creencias infundadas desde el miedo y el castigo. Yo creo que esto todos lo tienen muy claro. Vale recordar y recordarles, para ir cerrando, que los derechos sexuales establecen las condiciones que requerimos hombres y mujeres para reconocer, aceptar, valorar y expresar nuestra sexualidad y para disfrutar de la actividad sexual, que también está allí, obviamente, el disfrute de la genitalidad, el sentir que la genitalidad no es un asunto que simplemente nos expone a vulnerabilidades, enfermedades, riesgos o embarazos. Recuerda que todas las personas, sin distinción de ninguna índole, tenemos derecho a la libertad y autonomía, a la expresión emocional y sexual, a la integridad y la seguridad, a la igualdad y la equidad, a la libre asociación, a la información y a la educación y a la atención integral en salud sexual. Y los derechos reproductivos, que están ligados a definir condiciones que merecemos todas las personas para decidir en forma autónoma si deseamos o no tener hijos, cuántos deseamos tener, cómo o con quién se desea procrear, y el espaciamiento de los nacimientos. Todo esto ustedes lo saben, pero es importante que lo tengamos siempre en el discurso, porque hemos visto la sexualidad o como un asunto censurado, restringido a unas etapas de la vida, o como sencillamente un asunto que hay que controlar ahora desde las visiones de la salud pública, pero no ha sido todavía internalizado, interiorizado como un derecho. El tema de los derechos ya nos habla de una posibilidad de ser protegidos en la expresión de ese derecho. Son universales los derechos humanos sexuales y reproductivos, todas las personas nacemos con los mismos, indivisibles, todos los derechos son igualmente necesarios. Así que es importante que en ese discurso para la sexualidad de los chicos y las chicas estemos dándole prioridad un poco a unos temas claros, porque los análisis epidemiológicos lo dicen y las líneas de base que están detrás de cualquier proceso de educación e investigación como este que ustedes mismos están haciendo para construir estos servicios amigables lo señalan, pero es importante no descuidar los derechos en su totalidad porque son interdependientes, es decir, todos están relacionados. Y cuando hacemos énfasis en uno y olvidamos los otros, estamos haciendo una comunicación que no está siendo del todo coherente, clara o integral. Tenemos esta bibliografía, como les digo, el portal Colombia Aprende, que está ligado a las propuestas del Ministerio de Educación Nacional, tiene una serie de programas, está montada la maleta pedagógica y allí los enlaces de cada programa, y es tan sencillo a veces, si tenemos al menos conexión a internet, sentarnos a ver en algún momento, escoger un contenido de estos productos audiovisuales de gran calidad que pueden ofrecerle a los chicos y a las chicas visiones en el tono y en la forma similares o en eco con sus propias vidas, pero también en el contenido, que han sido sustentados por distintas investigaciones y en torno al tema de derechos. La iniciativa para la comunicación es una iniciativa que está detrás de esta propuesta de entretenimiento, revelados desde todas las posiciones. Algunas imágenes vieron
de Profamilia y sus propuestas también de educación y de comunicación y visibilización, algo de documentación con respecto al concepto de comunicación para la salud. Y bueno, digamos que esta ha sido como la información que tenía para ustedes esta noche, anhelando también la posibilidad de ese taller presencial en donde en conjunto, en compañía de la doctora Clara Restrepo, estaremos teniendo la oportunidad de vivenciar un poco este tema que está también allí, latente en todos los procesos duros y crudos también de la formalización de la propuesta que ustedes están diseñando para los servicios amigables para adolescentes y jóvenes en salud sexual y reproductiva. ¿Tenemos algunas preguntas, Salud? ¿Qué estrategia te toca que hacer? No las tengo acá. Muy bien, Angélica nos pregunta ¿qué estrategias son llamativas para la invitación a las actividades grupales programadas para jóvenes? Una pregunta clave, ya está pensando simplemente en lo atractivo, ya nos invita a buscar formas, formatos, y como lo vieron en la presentación, hay contenidos muy buenos en las redes, contenidos que han sido propiciados también por políticas públicas en torno al tema, y vamos a encontrar desde lo audiovisual hasta videoblogs, hasta la posibilidad de los mismos dramatizados, los conversatorios con jóvenes en instituciones educativas que han sido grabados. Entonces, los contenidos de esta presentación los invitan a ciertas referencias en la web para que lo tengan presente. Muchísimas gracias. Bueno, parece que el tema de la conferencia ha sido claro y hay elementos de apoyo y de reflexión. Hay preguntas personales, veo aquí es una pregunta personal, reflexión personal frente a la manera como deberíamos acercarnos y acercar a los jóvenes, quienes usualmente no ven al servicio de salud. La presión de grupo puede afectar, eso es cierto, el acercamiento, el temor y la inseguridad y una cierta irreverencia, totalmente cierto. Si no tenemos en cuenta eso y si no tenemos en cuenta ese contexto, va a ser un poco más difícil acercarnos a ellos, porque simplemente los vamos a ver como reactivos o indiferentes y no vamos a reconocer que en realidad hay un descreimiento, hay una incredulidad frente al mismo servicio de salud en general. Muchas gracias. Espero que podamos seguir en contacto, Eliana. Qué bueno que les gustó. Muy bien, qué bueno que han estado con nosotros esta noche. ¿Cómo mantener una comunicación asertiva? Desde Tuango nos preguntan con los adolescentes y jóvenes cuando un aspecto tan importante como la religión es contrario a sus conceptos o a los programas de las instituciones de salud. Esta pregunta desde San Juan de Dios es supremamente importante, porque estamos allí muchas veces entrando en contravía de lo que para ellos ha sido la naturalidad de la vida guiada por conceptos que son respetables desde su religión. Y cuando hablamos de una educación para la sexualidad, hablamos de un contexto en donde lo científico, lo plural, lo laico están allí. Es muy importante hacer, digamos, alusión a que esto no pretende cambiar credos ni confesiones religiosas, que es un asunto de derechos, que desde el Estado se protegen esos derechos, que estamos hablando de dinámicas de salud y que se respeta también esa ideología y esa creencia del otro. Entonces, obviamente no se puede violentar al otro. Y volvemos al tema de la vida en general. La educación para la sexualidad respeta la individualidad también.
y entiende también los límites que tiene cuando la subjetividad de una persona, un derecho sexual puede ir en contravía de lo que su religión dice. Entonces, digamos que allí se hace hasta donde se pueda, siempre mencionando que estamos hablando desde un enfoque de derechos, desde un enfoque plural, desde un enfoque científico que busca la protección de la salud. Muy bien, desde la Ese Sagrado Corazón, María Fernanda, ¿qué tipo de mensajes? Sí, allí yo creo que a lo largo de la presentación aparecieron algunos mensajes. Ustedes mismos en la expresión en el foro hablaban muy, digamos, con una gran propiedad, y eso es, digamos, una felicitación para aquellos que han participado, de la posibilidad de utilizar un lenguaje sencillo, de hacer referencia a casos o anécdotas, situaciones reales, en lo posible siempre reales, que el chico pueda identificar como un referente. Ha ocurrido, ha pasado, está allí en tu contexto, has escuchado, que ellos mismos empiecen a hablar de la situación que notan en sus colegios, en sus barrios, en sus familias, que ellos mismos puedan señalar qué situaciones le parecen que son de riesgo, de vulnerabilidad, que ellos sean voceros incluso en una conversación en donde se les está dando una instrucción. Es la forma más sutil de empezar a empoderar, preguntar. A veces ellos no responden. Si ellos no responden, ¿cómo ejemplifico? Si ellos no responden, ¿cómo genero un caso o una situación en donde ellos se pueden sentir identificados? Yo creo que la comunicación ofrece una herramienta maravillosa, y es que comunicar también es imaginar. Y cuando hablamos de imaginar, no estamos hablando de fabular. Entonces la enfermera o el médico se está inventando una historia y ya, ¿no? Imaginar para construir un mensaje es necesario. Imaginar para que el otro se sienta conectado con el mensaje es necesario también. Imaginar qué puede estar sintiendo el otro. Pero como hay tantos imaginarios viciados en torno a la sexualidad, por eso el llamado que también hace esta teleconferencia es primero revisar qué es lo que imaginamos, para que cuando imaginemos al comunicar no estemos interfiriendo el mensaje por prejuicios, credos, creencias, ideologías, estereotipos, sino que por el contrario usemos la imaginación para identificar también el código, el sentido que va a hacer clic o eco en esa situación que ese chico o esa chica está viviendo. Qué bueno, Laura, muchísimas gracias por estar, María Cristina, a María Fernanda Briceño, que ha preguntado por el tema de la incredulidad, y que bueno, está allí y que el reto es empezar a hacerlo, a cambiar en la dinámica de la constancia de un servicio, de la atención coherente, de lo que decimos y hacemos para ofrecerlo, de construirlo con ellos, de que ellos se sientan partícipes. No se trata de hacerlo todo para ellos. Si ellos no se vinculan y caemos en una comunicación unidireccional y paternalista, en donde nosotros les resolvemos todo, difícilmente ellos van a ser gestores del cambio. Muy bien, aquí hay una pregunta que habla de prohibir o aceptar las relaciones sexuales de los jóvenes de 14 a 18 años. Justamente cuando hablamos de derechos, la palabra prohibir, empieza, a chocar con el concepto mismo de prohibir un derecho. La expresión de la sexualidad debe ser acompañada, y cuando acompañamos, informamos, movilizamos, con lo que comunicamos, decisiones cada vez más acertadas. El inicio de una actividad sexual temprana sabemos que tiene muchas consecuencias, no solo físicas, sino emocionales, y es dándole a entender a ese chico o a esa chica qué tipo de riesgos corre cuando inicia su vida sexual de forma temprana. Es desde allí que estamos haciendo una prevención más que una prohibición. Entiendo que la maleta pedagógica se entrega a las instituciones, esto es subsidiado, esto es una propuesta nacional. Lo más importante es buscar, y directamente en internet, en el portal Colombia Aprende, aparecen los capítulos, aparecen guías para talleres, asuntos que no solamente le corresponden a los profes en los colegios, porque ya vemos que si no hacemos eco de ese tipo de contenidos
legitimados con discursos científicos, en equidad desde el discurso, pues estamos desperdiciando un trabajo que ya existe. Muy bien. Silvia también nos felicita por la participación especialmente de ustedes esta noche, que estén en contacto. De parte de Francisco les recuerda que se acepta la teleconferencia del viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, sí, el tema de comunicación estará en el próximo encuentro presencial. Los jóvenes de 20 a 24 años, que es un aspecto que se contempla también de los 20 a los 29 años, estos chicos, a los 24, están allí. Y son chicos, digamos, que también hay que ir tocando. Y allí hay más por estudiar e investigar sobre cómo encontrar formas de producción de sentido que los toquen mucho más. Sin embargo, entendemos que todo va tan rápido en las dinámicas que a veces estos chicos muchas veces también viven adolescencias tardías y que es necesario entonces empezar a vincularlos a procesos de reflexión que no están muchas veces tan distantes de lo que hacemos ya con los chicos, digamos, de los 15 a los 19. Lady dice que la estrategia les ha funcionado, que les han funcionado en este trabajo de consejería y apoyo es la confianza. Esto es muy importante lo que está diciendo Lady, porque es en la continuidad del acompañamiento que los chicos justamente dicen, aquí puedo venir, aquí me dan información, esto no es un asunto de ratos, esto no es un asunto solo para sancionar o dirigir mis comportamientos hacia una dinámica específica, sino de acompañarme. Muy bien, nos preguntan por el enlace de la asistencia y nos agradecen por la presentación. Tenemos fechas para el nuevo diplomado, preguntan por aquí desde Casanare. Yo creo que Silvia se despidió. Hay que tener en cuenta las edades en las que se quiere experimentar y vivir rápidamente. Eso es cierto, María Fernanda. Y bueno, aquí también aparece otra pregunta que menciona el tema de en qué momento quieren vivir su sexualidad, en qué momento se puede seducir para que se acerquen a los servicios. Y de todas maneras lo que tenemos que entender es que cuando llegan pronto al servicio amigable, cuando reconocen que la sexualidad no es un asunto que se vive en determinado momento de la vida, que enterarse no es un asunto que hay que dejar para el momento en donde ya tengo una pareja o en donde ya he tenido un embarazo, siempre estamos a tiempo. Así haya ocurrido, antes o después de la edad exacta, yo creo que es un asunto que primero tiene que ver mucho con la contingencia de lo que se está haciendo para prevenir el embarazo en ciertas edades. Pero lo más importante es entender que para la educación en sexualidad tenemos que segmentar los públicos, claro que sí, porque hay unos intereses específicos en esos públicos, pero siempre que hablamos de sexualidad estamos acogiendo la educación desde los primeros momentos de la vida. Entonces no estamos hablando de servicios amigables para niños, pero si entendemos que los jóvenes también han tenido una infancia y que esa infancia está detrás de lo que viven como jóvenes o adolescentes, estamos siendo más proactivos en el discurso y en el mensaje. Muy bien, claro que sí. El 11 de septiembre, no te me vayas tan lejos, el 11 de septiembre estaremos hablando del tema. Nos preguntan desde Carepa. Estaremos en el encuentro presencial, si las fechas siguen como van, que es lo más posible, lo correcto. El 11 de septiembre estaríamos en el taller presencial. Una muy buena noche para todos y estaremos atentos. Silvia nos responde y nos dice que todavía no existen fechas para el próximo diplomado. En este caso la información se compartirá por correo electrónico. Gracias, Lina María.
por tu participación también. Un saludo para todos y muy buenas noches Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por tener la invitación a la teleconferencia esta noche. Los invito a que registren su participación en el enlace que les puse en el área de chat. Y si haciendo clic en ese enlace no les carga el formulario, por favor lo copian y lo pegan en su navegador. Esto de seguro les va a cargar el formulario, describen allí sus datos. Nos interesan mucho sus sugerencias y sus observaciones. Después de finalizar el registro de la asistencia, los invito a que abandonen la sala. Tengan todos una feliz noche.